y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. Hoy estoy muy emocionada con el invitado que tengo porque a pesar de que está súper joven, la está rompiendo, es un crack. Pero Juan Pablo, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hacen. Muchas gracias por la invitación, Karen. Realmente estoy muy agradecido por el espacio. Soy Juan Pablo Estrada, nací en Querétaro, tengo 27 años y yo creo que lo que hago es mi pasión, perseguir mis sueños y tratar de trascender a través de crear tecnología y un mejor espacio para Latinoamérica. Me encanta, porque aparte Latinoamérica, sí. Planes ambiciosos. Planes a futuro, sí. Sí, es que creo que nosotros como mexicanos o como Latinoamérica tenemos una falta de self-confidence brutal. 100%. Brutal. Siempre cuando escucho emprendedores o gente es como, vamos a hacer algo local, vamos a hacer algo regional, pero nunca pensamos en hacer algo global. Es dificilísimo pensar en hacer algo global desde México, ¿no? Y es dificilísimo pensarlo y también es muy difícil hacerlo. Claro. Estaba una vez en Estados Unidos, en un evento de Silicon Valley. Me hice cuate de un estadounidense y un chino. Me dice, es que ustedes en Latinoamérica son mediocres. Ok, ¿y cómo tomaste eso en ese momento? Me puse bravísimo, yo, expláyate, porque voy a acabar mal esto. Sí. Y cuando me explicó, no pude decirle que no tenía razón. Me dice, es que nosotros, cuando creamos algo, lo creamos pensando a nivel global. China y Estados Unidos. Ustedes en Latinoamérica se conforman con mejorar. Solo piensan en mejorar. Y si mejoran un poquito ya están satisfechos. Nosotros todo el tiempo es pensar global. Y si te vas a la historia, desde los 80s en México, hacíamos carros, hacíamos transmisiones, armábamos carros completos y teníamos el know-how de hacerlo desde los 80s. En los 80s en China no sabían soldar. Hoy, 7 de cada 10 carros que se venden en el mundo, autos eléctricos, son chinos. 100%. ¿Cuántos autos a nivel global de México tenemos? Ninguno. Porque tenemos una falta de self-confidence brutal. No creemos que podemos hacerlo. Entonces cuando dije, alguien con el contexto que tengo yo, pues puede ser el ejemplo para demostrar que sí se puede. Hay muchas empresas y muchos fundadores que lo están rompiendo y que lo están haciendo. Hay una generación o 2 generaciones antes que la mía que ya la rompieron y ellos me inspiraron y también queremos fomentar eso, porque al hacer eso creas tecnología en Latinoamérica y creas un mejor lugar para todos. Más oportunidades, las empresas pueden cobrar más y a la vez dar mejores empleos, pagar más impuestos y se vuelve un círculo virtuoso brutal. Sí, claro. Oye, y cuéntame, porque esto que te dijeron está súper interesante y me imagino que es parte de hoy la visión que tienes para crear todo lo que haces. Pero me gustaría que me digas primero, ¿qué crees tú que es fundamental o cuáles son los factores claves al momento de estructurar cualquier negocio para empezar a pensar de esa forma y empezar a crear negocios desde esa magnitud? Que el día 1 pienses que va a ser global. Que te avientes que desde el día 1 diseñes, pienses, vas a validar algo que no escale, pero siempre pensando que es un producto a nivel global. ¿Cómo lo haces escalable? ¿Cómo le agregas tecnología? ¿Cómo contratas desde el día 1? ¿O tú te vuelves el equipo correcto? Creo que lo más importante es cómo tú te la crees, que eres la persona correcta para eso. Porque es lo más difícil, ¿no? Y para creértela, lo que tienes que hacer es demostrarlo. Entonces nada más es acción, no salen las cosas, vas a dudar mucho de ti, pero la diferencia, el que va a triunfar y el que va a fracasar es la pura perseverancia. Oye, y justo en esos momentos de frustración, ¿cuál es tu diálogo interno cuando las cosas no te están saliendo tan bien? Es dificilísimo. No, y todo el tiempo es estar apagando fuegos. En esta etapa tenemos ahorita un crecimiento mensual de 12% de mes a mes. Wow. 12% de mes. Seguimos siendo el mismo equipo. El mes pasado nos pasó que yo estaba súper feliz con las ventas, pero yo no había identificado qué involucraba el crecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento? Entonces de un día para otro teníamos un caos en operación terrible. Y estaba súper frustrado, problemas de calidad, problemas con proyectos, y es
¿en qué me metí? O sea, Juan Pablo, ¿por qué decidiste esto? O ¿En sea, qué momento pensé que esto era una buena idea? Sí, y creo que la ignorancia ha jugado muchísimo a mi favor. Al Claro. favor de César, que es mi cofounder y socio, y para mí, porque no sabíamos, nos imaginábamos que iba a ser duro, pero no sabíamos qué tan duro iba a ser. Claro. Y ya que estás en el problema, pues ya es solucionarlo, pero es todo el tiempo de recordar por qué lo haces, cuál es la razón y la pasión. También sabiendo que va a haber un impacto más grande y sobre todo siendo el líder del equipo, pues tú tienes que ser el que jale todos, ¿no? Entonces, Claro. si te ven abajo, el equipo va a estar abajo. Tú eres como un termómetro de tu equipo. Entonces, en los momentos fuertes, tú estás al fuerte, pues el equipo se va a amarrar y va a correr contigo. Y se vale llorar en privado, decir, ok, esto no es lo que esperaba, está saliendo de mis manos, pero ¿qué puedo hacer yo para que sí pase? Claro. Y se resuelva de la mejor manera. Al final todo es aprendizaje. Yo en los momentos difíciles digo, pase lo que pase, yo me la voy a rifar y voy a hacer lo que tenga que hacer para que salga lo mejor posible, y si no, voy a aprender de esto y qué voy a hacer para que nunca nos vuelva a pasar como equipo. Me encanta. Oye, me gustaría como dar unos pasos hacia atrás para que primero nos des contexto o que le des contexto a la gente de qué es lo que haces. Actualmente estás con Radi, pero me imagino que la historia no empieza con Radi. Entonces, cuéntame cómo es que empieza esta espinita, este espíritu, Sí. porque siento que tú eres de esos emprendedores que literal lo tienen en la vena, ¿sabes? O sea, Sí. se te nota la pasión, se te nota que te entregas por completo a lo que estás haciendo. Es, creo que de mi familia, el regalo más grande que mis papás me pudieron haber dado es ponerme a trabajar a los 13 años. Cuéntame cómo fue trabajar a los 13 años. Bien difícil, bien complicado. Yo no entendía nada. Mi papá es alguien muy bien trabajador, bien chambeador. Se ha superado de una forma brutal en la vida. Y a los 13, 14 años me dice, oye, JP, como que no te veo que traes mucho para la vida. Y yo, pues, ¿qué debo de saber o qué, no? O sea, ¿Tienes más hermanos? tengo una hermana más pequeña. Ok. Pero entonces me dicen, creo que no traes mucho para la vida, te tienes que venir a trabajar ya para que despiertes. Dice, no me interesa que no hagas nada, pero quiero que me observes, veas y atiendas de cómo se mueve la empresa familiar o el negocio familiar. Entonces somos una pyme que hacemos maquinados industriales. Pero eso fue un factor muy importante, pero justamente en ese lapso, ya que voy teniendo un poquito más de razón, veo todos los días cómo mis papás se levantaban a trabajar a las 6 de la mañana, abrir el negocio y se iban en la noche. Yo lo viví con mi papá. Yo al principio no era feliz. Porque Claro. yo decía, oye, pa, pues mis cuates están jugando FIFA, están jugando fútbol, ¿qué onda? No, pues cuando cierres la empresa, te vas, pero acuérdate que aquí abrimos mañana a las 6:30. Y pues como el carro te lo estoy prestando, el carro tiene que estar aquí a las 9. Entonces, nada más me daba chance de ir 2 horas. Claro. Y una responsabilidad y trabajo brutal. O sea, yo llegaba con mi mamá y decía, es que no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Y luego mi mamá trataba de hablar con mi papá, pero mi papá siempre fue firme de eso. Y hoy es el mejor regalo que me ha dado. Me encanta. Y el contexto de mi papá es la persona que yo más admiro, pero él se queda huérfano a los 6 años. Entonces, cuando yo entiendo su historia de vida, comprendo por qué fueron sus decisiones. Entonces, a los 6 años tuvo que empezar a trabajar, literalmente para poder comer. Entonces, si él ve que a los 7, 8 años él ya andaba en moto, ya se había comprado, o sea, estaba haciendo cosas en la vida, y me ve a mí a los 13 que pues me la pasaba jugando PlayStation. Claro, así Pues había una tienes que diferencia. ponerte a trabajar. Sí. Mi papá fue el trabajo duro, mi mamá fue mucho el equilibrio de la educación. Échale ganas a la escuela, échale ganas a la escuela. Mi papá ni me preguntaba cómo me iba en la escuela. Mi mamá, sí, ¿cómo te fue en la escuela? Mi papá, pues ya hay que hacer esto. Entonces lleva un equilibrio y una disciplina brutal en los dos ámbitos. Creo que es el mejor regalo que me han dado. Y el hambre sale de ver a mi familia todos los días esforzándose, y de las historias que mi papá me contaba, pues que no tenía oportunidades, ¿no? Y yo veía, pues yo tengo comida, yo tengo, pues no tenía carro, pero me puedo ir en el carro de la empresa. ¿Y eso a esa edad ya te empezaba como, ya lo empezabas a concientizar o no tanto? No tanto, ya cuando lo veo más adelante, no actuaba como en consecuencia por pertenecer y por quedar bien con mis papás, pero ya cuando lo veo que me marcó de una forma brutal en la vida. Claro. Sí.
Oye, y de ahí me imagino que nació esta espinita, pero ¿cómo pasas de esta etapa donde dices, no me gusta, a luego ya empiezo a entender el negocio, a luego decir, aquí hay una oportunidad? Creo que parte del desarrollo es que nunca me pusieron límites para crecer. Cuando voy en la escuela, yo estudié ingeniería mecánica, entonces siempre veía las máquinas en la empresa que podíamos crear. Yo le decía a mi papá, oye, va a haber una feria de ciencias, pienso que puedo generar un experimento de crear o intentar hacer, replicar teorías y experimentos de Leonardo da Vinci. Y me empecé a aventar experimentos, le digo, mira, es que si hacemos esto, le movemos esto, y me dice, ¿qué te detiene? Me dice mi papá, ahí está la empresa, hazlo. Entonces me iba con mis libretas y me ponía a crear y armar. Entonces para mí nunca hubo una limitante de no puedes hacerlo. Siempre si quieres, entra y hazlo. Entonces eso también fue un regalo. Un regalo de la vida. Obviamente es un privilegio. Por eso yo también me siento muy, no con una responsabilidad, pero sé que el contexto que tuve es muy privilegiado y tengo ganas de regresar y dar oportunidades las que yo vivía a mucha más gente. Con Radi, con la empresa de tecnología, con más oportunidades. Pero bueno, entro a la universidad, hago prácticas en Mave TIP, me gustó mucho, pero me doy cuenta que el corporativo no es para mí. Hacía muchos cuates, pero no me llenaba. ¿Qué era lo que sentías ahí que no te llenaba o qué espinita se te sembró en ese momento? Pues es que yo veía que en la empresa yo podía ir, innovar, nadie me ponía límites, yo podía hacer lo que yo quisiera. Y acá era, bueno, tu puesto es de aquí a acá y se acabó. Claro. Oye, ¿cómo hago más? No te estamos pidiendo que haga más. Tu puesto es de aquí a acá y se acabó. Bueno, entonces ya viví mi época de Godín, muy divertido, aprendí mucho. Estructura, sobre todo de cómo una empresa mexicana tan grande puede estar en tantos lugares sin necesidad, como cómo pasas de una pyme a una empresa. Creo que me puse a investigar mucho en eso, pero me di cuenta desde la semana 1 que no era para ti. No era para mí porque soy demasiado intenso. Entonces me gustó mucho. Después digo, bueno, tengo que crear algo por mi cuenta porque la empresa Tecnomaquinadas está en San Juan y yo ya estaba viviendo acá en Querétaro y intento hacer, para eso mi papá y yo empezamos a arreglar carros clásicos. Okay. Le digo a mi papá, vamos a hacer un business, yo me encargo de la mercadotecnia, arreglo carros y lo que salga de lana lo meto para que tú arregles tus carros y no nos cueste nada. Y fue empezando a funcionar y de repente cometí un error. Bueno, ahí me di cuenta ya después. Tuvimos que cerrar la empresa, pero quedamos mal unos clientes horrible porque el empleado que teníamos, él era el que hacía toda la chamba. Yo hacía el marketing, cotizaba las ventas desde la universidad, pero él trabajaba y era súper bueno, pero había tenido una etapa de alcohólico. Y después regresó al alcoholismo y obviamente yo lo iba a buscar a su casa, o sea, intentarlo ayudar, obviamente porque me interesa él como persona, también para que sacara la chamba, pero no se pudo. Entonces imagínate ahí con 2, 3 carros que eran conocidos, amigos, y yo a la mitad de los proyectos, pues los tuvimos que mandar a otros talleres, un rollo. Claro, y se elevan los costos y ya... terminamos de hablar de mi papá, me dijo, ya déjate de jueguitos, si no te vas a hacer al 100 responsable, ciérralo ya. Y cerraste ese negocio. Sí. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Pues que no debes depender de una persona. O sea, creo que eso fue el conocimiento más claro. Tu negocio no debe depender de una persona que un día para otro se puede ir. Y también muchas cosas de cómo cotizo, cómo hago videos, cómo le meto el marketing, cómo haces, porque es cómo encuentras el mercado ideal y lo haces que pague lo que tú necesitas que te pague. Oye, eso está súper interesante. Sí. ¿Cómo haces hoy tú con Radi? Que es a lo que quiero llegar eventualmente, pero me gustaría explorar ahorita aquí en esto que acabas de decir. ¿Cómo haces tú para encontrar un mercado? Porque yo creo que ese es el dolor de cabeza de muchos emprendedores. Sí. O sea, es como, ¿sabes? Esa pieza que a todo mundo le cuesta encontrar. El punto clave que a nosotros nos ha traído resultados es obsesionarnos con nuestros clientes. Yo sabía, por el contexto que había vivido, que hay un mercado gigante en la cadena de suministro de manufactura. Pero yo sabía que también en ese contexto
hay N cantidad de problemas. Y no todos los problemas están dispuestos a pagarte para que se los resuelvas. Y tal vez si le preguntas te van a decir, ay, sí te lo pagaría. Y ya que lo desarrollas, pues no, ahorita no hay lana para eso. Exacto. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, cuando empezamos radio, pues yo empecé con César a desarrollar cosas que yo creí que nos iban a pagar por eso. Error. Brutal. 3-4 meses de desarrollo, 0 pesos. Entonces me puse a investigar cuáles eran los steps que teníamos que tomar y era, investiga, entiende al cliente, entiende cuál es realmente el problema que te van a pagar. Y ya nos metimos durísimo a entrevistar clientes, paramos todo lo que habíamos desarrollado, hicimos como 100 entrevistas. Okay. Y planteamos el roadmap con todos los problemas que tenían ellos. ¿Cómo se veían estas entrevistas? Pues era, ahí y también, ¿cómo sabes quién es la persona indicada para entrevistar y que te dé esa información? Porque también eso es súper importante. Sí, la entrevista primero empecé con el círculo cercano que conocía y es como que están en la industria, que te tienen aprecio. Dice, bueno, pues vamos a dedicarle tiempo. Y ya no les preguntas ni qué vas, le platicas, estoy desarrollando una empresa de tecnología y era más como un favor. No, oye, dame tus problemas, no te estoy vendiendo nada, solo quiero entender qué está pasando. Cuando terminaba la entrevista le decía, oye, ¿quién más conoces que tenga estos problemas? Y me canalizaban con gente que también estaba en su empresa o que conocían, me daban una intro. Después, para las personas que no conocía, hay una estrategia de ventas B2B, porque nosotros vendemos a empresas, que era como idealizar a la persona. Okay. Entonces yo escribía por LinkedIn o por correo de, oye, ya vi toda tu trayectoria y es espectacular y extraordinaria, que sí lo son. Me gustaría que me dedicaras poco de tu tiempo para explicar toda tu experiencia que tienes. Entonces, cuando tú como persona, al final somos personas emocionales. Sí. Cuando te hablan, cuando tú estás elevado y alguien te habla como a partir de quieren saber de mi experiencia, están preocupando por mí, es muy difícil que te digan que no. Entonces así empecé, con un mensaje, entendía su historia, decía, ok, yo de ti quiero saber esto, tú que eres una persona que lleva una experiencia en esto, brutal tu carrera profesional, yo soy alguien que quiere cambiar la industria y está creando tecnología, ¿me podrías por favor explicar? Y ya. Qué increíble. Y esa es mi estrategia de ventas todavía. Okay. Al principio fue entrevistar, pero ya hoy seguimos entrevistando porque lo más importante es que te obsesiones por el cliente y entender que lo que estás desarrollando o lo que vas a desarrollar siga haciendo sentido. Sí, claro, porque la industria va evolucionando y quizás los dolores también van cambiando y ustedes tienen que estar percibiendo esto. O la industria es tan grande que tal vez estamos resolviendo solo un problema de la industria automotriz, pero no queremos resolver solo un problema de la industria automotriz, queremos resolver un problema de la industria de manufactura. Entonces metemos a la aeroespacial, metemos a la petrolera, metemos a la de máquinas, a la médica, y ahí es donde tienes que tener una variación, si no te quedas como estancado y nada más en ese contexto. Y ahora cuando ya les contestan, mira, oye, ya ahora estoy desarrollando esto, ¿te hace sentido? ¿Te serviría en tu empresa? Ah, sí, no, ok. Oye, otra vez alguien más que yo podría entrevistar para entender más. Oye, y este tipo de entrevistas, ahora que están en esta nueva fase de crecimiento, ¿las siguen haciendo? ¿Y cómo las haces? Porque cuando estás en una etapa de crecimiento, esto se vuelve más complejo. Sí. O sea, tu operación crece, tus problemas crecen, y aparte tener que atender, ¿cómo haces? Sí, no, es algo fundamental, le diste al clavo, porque es algo que lo tenemos como KPIs semanales. Me encanta. KPIs semanales. Ha habido semanas que sí tenemos un caos, que hay muchísimo trabajo y no se ha podido, pero es entender. Nosotros, cuando empezamos a tener mucho crecimiento, llegó un momento que le digo a César, me siento muy frustrado, porque ya vi que no vamos a poder escalar. Este crecimiento lo vamos a poder tener, pero ¿cómo tengo un crecimiento 10 veces al que estoy teniendo hoy? ¿Cómo crecemos 100% mes a mes? Pero no se puede. Nuestra infraestructura no está, nuestra estructura e infraestructura no está apta para eso. Porque esto es un juego también de velocidad. Hay que parar el balón y ver
qué nos está tomando tiempo en nuestras actividades y qué vamos a automatizar internamente, qué podemos contratar algo como un software as a service, pero tocar esos puntos para fortalecer nuestra infraestructura y escalar. Entonces literalmente fue para ese caos, parar el balón, ¿qué hicimos mal o qué nuestro proceso está mal que no vimos, que nos iba a dar tanto trabajo pues manual, y cómo lo podemos automatizar o qué podemos hacer para que sea 10 veces más eficiente. Oye, y este tipo de revisiones me dices que son KPIs semanales, ¿no? Sí. ¿Cómo establecen estos KPIs y cómo actúan si no se logra el cumplimiento de los KPIs? Depende de la etapa de la empresa. Justamente leí un libro que era de definir los KPIs de tu startup en qué momento. ¡Me encanta! No Sí, sabía que existía. Sí, es famosísimo, se me fue el nombre, pero bueno, lo leo y digo, esto me hace sentido, esto no, esto sí y esto no. Aplico lo que nos haga sentido y es todo el tiempo enfocas al equipo que tenemos que ir a eso. Me encanta. Oye, me quiero regresar para darle contexto a la gente a esta parte donde terminas el negocio de coches y qué sigue en la parte de emprendimiento para ti. Sigo estudiando. Fue un momento complicado porque yo sentí que le había fallado a mi familia, a mi papá. Entonces fue pues güey, tienes 19 años, o sea, ya lo que aprendiste. Tuve una plática con mi papá y me dice, no, pues yo estoy muy orgulloso de que lo intentaste. No sé en qué momento tú te pusiste este estigma que me fallaste, ¿no? Y ya fue, órale, como que me estaba haciendo muchas ideas en la cabeza, sí. Y yo mismo me estaba pues, haciendo coco wash para abajo. Ya salgo de eso bien rápido, hablando con él obviamente. ¿Qué te ayudó a salir de ese momento? Porque todos como emprendedores tenemos esta parte donde un negocio no te va bien y sientes que ya todo se va a ir al caño. Una red de apoyo muy buena. Una red de apoyo. ¿Tu familia? Mi familia, mis amigos, sobre todo, hablar con mi papá. Okay. Y ya. Entonces, me graduó y empiezo una empresa, todavía no era una startup porque no le metíamos mucha tecnología, que se llamó Protofab. Okay. Que la idea era sacar a las grandes empresas o a las pymes que no pudieran pagar un departamento de ingeniería, validar sus prototipos y sacarlos al mercado con el menor costo posible. Me encanta. Entonces nosotros con la empresa de manufactura fabricábamos, pero solo modelos ya validados. Entonces hacíamos un estudio de mercado y hacíamos los diseños, pero no los vendíamos, o sea, no los fabricábamos. Hacíamos páginas web, le metíamos Google Ads y así veíamos cuántos clics había, cuánta gente intentaba comprar. Obviamente cuando dabas comprar decía página no se encuentra, pero analizábamos esos datos y veíamos qué producto para cada empresa hacía más sentido invertir. Entonces nosotros nos encargamos del inicio del proyecto al final. El problema de esa empresa es que no definimos un nicho. Ok. ¿Y ahí cómo fue que entendiste esta parte del nicho? Hasta que pasaron 8 meses y solo habíamos vendido 100,000 pesos. No manches. Sí. O sea, no nos había alcanzado para mucho. Hicimos, es que tenemos que hacer un nicho. ¿Por qué nos pasó? Porque hicimos proyectos de gimnasio, para máquinas de gimnasio. Hicimos quemadores de globos aerostáticos. Ok. Entonces métete a entender la termodinámica, métete a entender cómo entra el helio, bueno, el gas si es un gas, pero entra frío. Entonces, ¿cómo tienes que hacer el diseño para que se descongele se me fue el nombre, pero es una espiral, es un tubo inoxidable como de media pulgada, descongelarlo para cuando entre la flama llegue a su punto de calor que sea lo más eficiente posible el calor, para que gastes menos gas y puedas aprovechar más el calor. Entonces, imagínate, hacíamos eso, después hicimos los quemadores, después, o sea, el tema es que decíamos, hacemos diseño y los prototipos de todo. Claro. Entonces nuestra curva de aprendizaje era brutal, porque no entendíamos de los negocios. Tenías que meterte a entender toda la industria, cómo funciona desde cero. Desde cero, entonces nuestro error ahí fue no escoger un nicho. Y pues el costo de la curva de aprendizaje, pues no nos lo pagaban. Claro. Entonces los proyectos, pues les salía lo mismo tener un departamento de ingeniería o hacerlo con nosotros. O malgastábamos y ya veíamos las horas y no nos daban los costos. Y ahí fue cuando aprendí, esto lo tenemos que hacer
con un nicho. Tienes que escoger un nicho para empezar y volverte el mejor en ese nicho. Y después, esta idea, ¿cómo evoluciona a lo que sigue? Empecé con Jimena, que es mi hermana, un cuate que se llama Kamach, también estaba César. Y pues no. Estaba también Luis, otro amigo. Y le digo a todos, me habían dado como 3,000, 4,000 pesos para empezar. Y ya cuando di cuenta esto no va a jalar, les marco a cada uno, oye, no va a jalar, toma tus 4,000 pesos de regreso. O sea, yo me había gastado toda la lana en cosas que habíamos invertido, pero yo me sentía con esa responsabilidad. Entonces dije, pues de mis ahorros, de lo que tenga, les regreso lo que me habían invertido. Claro. Sí fue. Y ya empiezo la pandemia, me meto full otra a la empresa familiar, a la pyme, a Tecnomaquinados, y me doy cuenta que hay un mercado gigante y que hay una oportunidad de mejorar la empresa brutal, pero ya con estas experiencias, que a la par estaba haciendo las dos. Uh-huh. Y ya es cuando empiezo y le digo a mi papá, oye, pues ¿qué hago? Pues no impuestos, ¿no? Pues lo que veas. Entonces me puse de vendedor, me puse a ver clientes y entendí que tenemos una oportunidad gigante. Y empecé el proceso de institucionalización de la empresa. Okay. Nos certificamos ante la ISO. A los 6 meses mi papá dice, pues oye, pues si vienes bien listo, ¿no? Pero es por todo el background que ya tenía. También los muchachos, el equipo, pues un respeto brutal, porque cuando me hablaban o me intentaban marear, porque tenemos operadores arriba de 30, 40, 50 años, se veían que no me podían marear. Claro. Y también tengo un carácter muy fuerte. Entonces sé poner muchos límites, y cuándo y cómo, y también cómo hacerlo. ¿Eso cómo lo aprendiste? Pues solo experimentando y equivocándome. Okay. Creo que desde... mi papá me invitaba a reuniones con compradores, yo tenía 14, 15, 16 años, ahí escuchando. Y él me decía, mira, hice esto por esto. Ok. Y a la gente le tienes que hablar así. Las compras de las empresas son una empresa, pero al final las decisiones las toman las personas. También tiene que ver muy emocional. Si tú eres compradora de una empresa gigante, imagínate que tienes el mismo precio, el mismo producto, ¿a quién le vas a comprar? Pues a quien te caiga mejor, que tengas una mejor relación con él. 100%. Entonces también es cómo desarrollas un perfil de ventas, y eso yo siento que es primordial para un emprendedor, que todo el tiempo tiene que estar vendiendo. Creo que este es un punto bien interesante, porque me ha tocado ver muchos emprendedores o incluso empresarios, porque yo siempre pienso que nunca debes dejar de vender. Aunque ya hayas llegado, nunca debes dejar de vender. ¿Cómo desarrollaste esta parte y cómo te cayó ese clic de esto siempre se tiene que hacer? Yo era un niño muy tímido. Me acuerdo que una vez mi mamá, yo iba saliendo creo que de la primaria, me dice, bájate a comprar tortillas. Me puse a llorar porque no pude bajar a comprar tortillas. Bien. Me daba un pavor inmenso. Lo que me ayudó fue estar en actividades extracurriculares, como de un deporte. Yo estaba bien teto, pero estaba en Kumon. Okay. Ella me ayudó mucho para la forma de pensar y razonar. Y hay muchas actividades extracurriculares. Después en la uni, estudiando en el Tec de Monterrey, me dije, ahí tengo que aprovechar al máximo. Y tuve una beca de liderazgo. Entonces me obligaban a estar en muchas... Bueno, era una responsabilidad por mantener la beca, estar en muchas actividades extracurriculares. Okay. Me metí a public speaking, me metí a teatro experimental. O sea, me acuerdo que en la segunda, tercera clase de teatro experimental, o sea, no era teatro una hora, era teatro rarísimo. O sea, que tenías que expresar con el cuerpo. Llega la maestra, que se llama Jenny, es una tipaza, me dice, Juan Pablo, tienes que actuar como una taza enamorada. Y yo, y todo el equipo, ¿de qué me estás hablando? Sí. Y yo, ¿cómo actúo como una taza enamorada? Y esa clase me acuerdo que me ayudó a perder porque nos hacían pasar ridículos, pero todos hacíamos ridículos. El siguiente fue una cuchara enojada o algo así. Entonces veías actuar a los demás, decías, entrabas en un círculo de confianza, y si ya actué como una taza enamorada, pues ya, ¿qué más puede pasar? Claro. Ajá, entonces ese tipo de actividades me fue ayudando a quitar mucho miedo al final todos nos equivocamos. Eso está súper claro. Todos nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir equivocando siempre. Entonces fue como perder el miedo
a partir de esas cosas y también exponerme a muchas situaciones, retos que veía. Por ejemplo, estábamos en una planta automotriz. A mí me habían dejado en recepción porque no tenía INE. Entonces, pues no puedes pasar si eres menor de edad. Que luego a mi papá me decía, pásate por acá, o cosas así. Vamos a sacar una INE falsa para yo poder pasar a las empresas, algo así. Y ya veo el director de la empresa, porque estaba el organigrama en la entrada. Y veo director de planta, Daniel Bernal, como director de ingeniería. Y ya, y lo veo que está en recepción y fumando. Y ya lo veo. Y yo estaba súper nervioso y dije, le voy a hablar, o no le hablo, le voy a hablar, o no le hablo. Y ya llegó, Juan Pablo se le da mucho gusto, dice, que es un niño aquí, ¿no? Digo, no, venimos de esta empresa, y yo empecé a venderle la empresa, y dice, claro, conozco a tu jefe. Qué bueno, vénganse, porque vamos a hacer una licitación. Entonces, nada más porque lo saludé en ese momento, no se había acordado que podíamos ayudar a esa licitación. O me preguntó, ¿y ustedes pueden hacer esto? Sí. Me encanta. Pero si no tienes no necesitas a veces tanta seguridad. Solo aventarte y exponerte. 100%. Yo creo que el tema de a veces no conocer la pena es muy bueno. Sí. Justo lo que decías, ¿no? Sí. A veces la ignorancia te puede llevar a hacer cosas brutales, sí. Que si las pensaras mucho no las harías. Exactamente. Y bueno, ¿cómo nace Rade? Es brutal la historia. Cuando estoy en la universidad tuve oportunidad de participar en un proyecto con el doctor Ruiz Esparza, una semana ahí, que era como una semana que te vas y haces un proyecto a nivel, puede ser local o en una empresa, o había actividades de hacer yoga, de hacer montaña, participar en empresas. Me acuerdo de mis cuates hicieron una vez peleas de robots, creas tu robot y peleabas con todo el robot, un torneo así, entonces cosas padrísimas. Y yo quería, toda mi mente estaba, ¿cómo puedo ir a Harvard? ¿Cómo puedo ir a Harvard? ¿Cómo puedo ir a Harvard? Me encanta. Entonces, con un profe le cuento pues ese sueño, me dice, pues vamos a hacer, podemos crear una semana ahí. Ya habíamos hecho una semana ahí antes en Chicago y fuimos a visitar a corporativos de nivel global, pero donde mexicanos eran directores. Ok. Estuvo brutal. Al siguiente año me digo, oye, quiero ir a Harvard. Pues vamos a hacerlo en Harvard. Buscamos al departamento de nanotecnología y el director del departamento de nanotecnología de Harvard Medical School es mexicano. Ok. Es de Aguascalientes. ¿Cómo se llama? Doctor Ruiz Esparza. Ok, es que Súper crack. Justo conocí la última vez que estuve en Harvard, conocí también a un mexicano, pero ahorita se me fue su nombre, y creo que no hace nanotecnología, pero está también en algo. Ajá. Es que hay una cantidad de mexicanos que sí, impresionante. Ajá. Vamos y nos dice que tiene una startup y que quería el proyecto para lanzar su startup o cómo podía tropicalizar su proyecto en México o su empresa en México. Y como yo era organizador, yo llegué con muchísimo miedo porque dije, no, ¿qué tal si mi inglés no se entiende tan bien? O sea, un buen de dudas. Pero cuando el primer día vamos a cenar, veo que se le cae cápsula en la cabeza. Y dice, ay, güey, se me cayó. Y me di cuenta que pues, era un cuate igual que yo. Y yo lo tenía así, y en ese momento dije, pues tiene manos, se equivoca, solo es un cuate que ha sabido buscar sus sueños. Entramos a los laboratorios, a varias clases, a compartir, y nos estaba explicando cómo lo estaban haciendo. Y conocí a muchos estadounidenses que estaban estudiando allá. Empecé a hablar con ellos, y todo lo que estaban haciendo, yo lo entendía. Y decía, pero lo puedes hacer así, así, así. Me empezó a girar mucho el cerebro. Y ellos desde el día 1 estaban pensando en empresas globales. Ahí está la historia. Estaban pensando en hacer cosas globales. Y tienen un contexto brutal donde está la investigación, el emprendedor, la empresa pública, la empresa privada, los inversionistas y el gobierno. Entonces es una tierra fértil. El oasis. Avientas siembras mucha cosa y la mayoría se cosecha, la mayoría crece. Y en México, en lugar de ser tierra negra, tal vez estamos como en un desierto, ¿no? Sí, sí. Avienta 100 y va a pegar una. Como, ¿has leído el libro de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer? No lo leí. Bueno, habla justamente de ese tema. Brutal. El contexto define mucho. Y me doy cuenta,
Karen, que ninguno de los que estaba ahí haciendo empresas globales era más inteligente que yo, ni que tú, ni que nadie que esté escuchando la entrevista. Solo que ellos confiaban en que ellos podían hacer empresas globales. Me encanta. Tenían ese contexto. Regreso de eso y me enfoco mucho en la empresa familiar. Me vuelvo director y en 3-4 años crecimos las ventas 30-40%. Y empiezo al final de año, ¿cómo puedo crecer 10 veces más? Me di cuenta que no era viable, Karen, porque había que invertir en una nueva fábrica, más maquinaria, más personas, encontrar personal capacitado, pues una inversión Y el brutal. tema de la gente, lo complejo que es. Complejo, brutal, o sea, una inversión brutal. Y digo, pues ya no llegué hasta donde tenía que llegar. Ya vendíamos industria aeroespacial, vendíamos en Estados Unidos, aquí en México, en Monterrey. ¿Qué sigue? ¿No? Pero el contexto, yo creo que mi familia se merece, pues hay que hacerle un monumento a la familia, porque yo estaba director, imagínate. Mi papá ya tenía menos responsabilidad, mi mamá ya estaba retirada, mi hermana estaba entrando a la empresa, y ahí se me metió la espinita. ¿Cómo hago ahora una empresa global? Después de ese diciembre, que no pude hacer una estrategia de crecer 10x, porque obviamente los recursos no me daban, ¿cómo hago una empresa global? Y me acordé de esa historia. Y empecé a unir muchos hilos. Y empecé a escuchar muchas historias de fundadores que ya lo habían hecho. Y no podía dormir. ¿Quién te inspiró? ¿Qué fundadores te inspiraron? Escuché muchos podcasts, muchos de Estados Unidos, pero aquí mexicanos. Poncho de los Ríos, Pan Valdés. De Colombia es Freddy Vega de Platzi. Me encanta, Freddy. Me encanta. Sí. Hay muchos emprendedores pues sí. Que lo están haciendo la están global. volando del estadio. Me di cuenta, pues ellos lo hicieron en Latinoamérica, en el mismo contexto que estoy yo. Y empiezo 6 meses, todas las tardes, a pensar qué vamos a hacer. Y ahí fue mi error, que yo empecé a desarrollar mi propio producto sin preguntarle a nadie qué íbamos a hacer. Entonces imagínate, llega un domingo, convoco una reunión familiar de consejo. Voy a hacer la empresa de manufactura más grande del mundo sin máquinas. Y ya empiezo a hablar de mercados, de la oportunidad de una industria tan tradicional que van 30, 40 años sin ver innovaciones, cómo le podemos meter tecnología y el mercado gigante. Y mamá me dice, Juan Pablo, estás enfermo de dinero. Y tú, ¿qué es el dinero? Sí. Me dice, ¿para qué quieres vender más? Si con la empresa... Pero mi mamá es como la protectora de la familia, ¿no? Es como, estamos tan bien, está creciendo la empresa, estás teniendo para todos, tú vas a poder, con lo que el sueldo, mantener a tu familia, Jimena también, porque vas a poner en riesgo, por eso te digo que mi mamá merece un monumento, porque vas a poner en riesgo todo lo que hemos construido y siempre nos ha dado de comer para hacer algo que tiene menos del 5% de probabilidad de éxito. No sé, ma. Pero bueno, también tu mamá desde este contexto de querer proteger, ¿no? Claro. Porque al final tú, con todo este background que ya tenías de Harvard, de todos estos emprendedores que te inspiraban, sabes que sí existe esa probabilidad. Claro. Entonces ellos te lo dan desde... Yo creo que es el mejor consejo que puedes dar. Claro. Porque alguien que te quiere te va a dar el consejo que tienes más probabilidad de éxito. Entonces no quiere que fracases, no quiere que te vaya mal, no quiere que pongas en riesgo. Entonces si había menos del 5% de probabilidad, pues el consejo es vete a lo que ya está funcionando y no le muevas nada, hazla crecer, o sea, no. Sí. Y yo no pude, o sea, mi papá le digo, ¿cómo ves, pa? Mi hermana estaba así de que, como que entre emocionada y preocupada. Papá, pues hazlo, güey. O sea, si te mueves, si es tu pasión, hazlo. Y les dije, no se preocupen, voy a empezar en mi tiempo libre, yo abro la empresa, cierro la empresa y terminando, yo me pongo a trabajar eso. Que ya llevaba 6 meses, no todos los días, pero como que sí planteando. Entonces había como un fuego en mí así brutal y una pasión que decía, no puedo no hacerlo. O sea, me voy a arrepentir si no lo intento. Yo no sé si voy a tener éxito o no voy a tener éxito. Voy a llevar al límite lo que pueda, pero tengo que intentar si no me voy a arrepentir. Y voy a vivir triste si no lo hago.
100%. Y ha sido las mejores decisiones de mi vida. Llevamos 1 año y medio con Radio y el crecimiento personal y profesional ha sido brutal. Brutal. Unas experiencias, unos retos, mucho trabajo duro. ¿Cuál crees que ha sido el reto que más te ha hecho aprender? Cuando nos equivocamos. Creo que el primero fue desarrollar y debí haberle dedicado 6 meses a algo que no iba a jalar, porque no lo validamos antes. El segundo es que no medimos ni siquiera los riesgos. Nos empezamos a vender. Imagina, una empresa automotriz, ganamos trust con ellos y nos da unas órdenes grandes. Para nosotros en ese momento pues era mucha lana. Bueno, sigue siendo mucha lana hoy. Y el que la manufactura una semana antes del lead time de entrega, dice, oye, toda la materia prima está... Bueno, me cagué la materia prima y el proyecto no cumplió con las expectativas que tú esperabas. No, pues yo dije, la madre. O sea, ya tronamos. Sí, claro, ya aquí estoy, ya se acabó. Sí, no, fue una semana súper fuerte, súper pesada. Lo logramos resolver. Pero a partir de eso desarrollamos una segunda herramienta de inteligencia artificial que nos va a evitar que nos vuelva a pasar eso. Yo estudié mucho que era una startup y tienes que atender un mercado gigante. O sea, tiene que ser un mercado de más de $1,000 millones. Tiene que ser escalable. La única forma de ser escalable es que tengas tecnología. Que la inteligencia artificial hoy, cada semana hay innovaciones, es brutal. Sí. Me frustra y me da ansiedad también. Claro, porque aparte, tú que ya sabes del mundo de la tecnología, cambia tan rápido y tú lo decías hace rato, aquí el juego es de velocidad. Sí. ¿Cómo? Pero está esta parte de cómo hago para meterle velocidad, pero también seguir creciendo y seguir atendiendo mi operación. ¿Cómo manejas esto hoy? Creo que nos pasó mucho, que estamos muy al pendiente de todas las herramientas que estaban saliendo y cómo las implementamos y cómo mejoramos y cómo nos estamos olvidando que el cliente no te está pagando por cuántas herramientas de inteligencia artificial usas. Te está pagando porque le resuelvas un problema. Volvimos a lo básico. Entonces hoy implementamos, pero solo lo que nos va a mejorar 10 veces el proceso. Me encanta. Entonces ya no estamos probando todo el tiempo y gastando nuestro tiempo en probar muchas cosas, sino vemos quién ya lo validó y cuál es nuestro problema o qué nos está haciendo nuestros cuellos de botella, qué nos hace falta para desarrollar o comprar o contratar. ¿Cuál crees que ha sido la mejor experiencia que te ha regalado Radi? Cuando empezamos, le digo a César, necesitamos una ventaja y empezar con una red de manufactura global. Creo que lo he explicado Radi. Lo que hacemos en Radi es permitir a las grandes empresas, automotrices, aeroespaciales, petroleras, manufacturar en México y en el mundo de forma sencilla y eficiente, a través de una plataforma digital y una red de manufactura global. Entonces, el mandar a manufacturar una pieza es complicadísimo, parece una carrera de obstáculos. Primero, tienes que encontrar la pyme que no tiene página web, que probablemente no tiene muchas certificaciones, que tenga la capacidad de hacerlo. ¿Cómo lo haces? Pues tienes que ir a visitarlo y hacer 1000 auditorías de su procedimiento. Después le pides una cotización. Y como son pymes, pues tienen un desmadre. Sí, tienen un desmadre. Los owners o los fundadores son los que generalmente venden y cotizan. Pero tardan al día 4 o 5 horas estando cotizando proyectos. Y aquí atienden a sus clientes y tienen así, cotizar. Yo cotizaba en la empresa familiar un bonche así de proyectos. Sabía que las cotizaciones te llegaban al cliente tardías y con precios variables. Después, ya que tienes la cotización, escoges, tú como comprador tal vez no tienes el conocimiento técnico. Y dices, me está dando baratísimo, pero carísimo. ¿Será que el de barato no está entendiendo qué tienen que fabricar? ¿O el carísimo tiene toda la calidad? ¿Cómo decides? Pues entra otro departamento de calidad y los usuarios y ahí se piensan a hacer. O sea, un problema de comunicación durísimo. Haces el proyecto, ya les mandas la orden de compra, empiezan a fabricar y no sabes en qué estatus está tu proyecto. Como otra vez, volvemos. Son pymes, nadie te avisa. Entonces el owner
Y el de producción tienen 1000 mensajes por correo, 1000 mensajes por WhatsApp, y tienes que estarle correteando a tus proveedores para que te den estatus. Y te enteras de que está mal al último. Claro. O al último, casi. Y ya, entonces hay problemas de comunicación, documentación, corrupción. También. Corrupción hay mucha. Muy fuerte, y calidad. Entonces dijimos, cuando empezamos a entrevistar, vimos 9 puntos y planteamos 9 hipótesis de cómo lo podíamos mejorar. Y ahí nace RAD. Entonces hoy nuestro cliente, la experiencia es 10 veces mejor. Pide, no tiene que auditar a nadie, no tiene que saber si tiene la maquinaria o no. Cotización instantánea en segundos, con IA. Ordena como si fuera Amazon y recibe. Literalmente el sueño de todos los compradores es pedir y recibir. Y se acabó. Nosotros estamos haciendo eso. Híjole, es que es un mercado tan grande. Te has metido a todas las industrias y estás concretando todas estas pymes, o sea, desde las pymes, pero las estás conectando también con estas grandes empresas de la industria que tienen estas necesidades, que estas mismas pymes le pueden resolver tantos problemas, y estás ayudando a crecer a todas estas empresas. Es un círculo virtuoso. Cuando llegamos con las pymes es, yo quiero entender tu empresa desde el corazón y no quiero que me digas que todo lo tienes al 100, quiero que me digas la verdad, porque yo voy a ser tu socio. Por eso le llamamos socios manufactureros. Me encanta. Porque van a ser una extensión de Radio, o nosotros vamos a ser una extensión de ustedes. Entonces dime qué producto es bueno, qué no te gusta hacer, qué tolerancias manejas, qué materiales manejas. Y la experiencia del socio manufacturero también es brutal. ¿Por qué? Porque le llega la orden ya con precio objetivo. No cotices. La complejidad, un análisis de factibilidad, el plano, el 3D, literalmente tienen que dar clic y ya tienen un nuevo proyecto. No manches. O sea, les estamos ahorrando 2 departamentos a ellos. Y lo que nosotros, yo siempre le digo, con los que conocemos, es usa la plataforma, tal vez para tus tiempos muertos, para si quieres meterlo como tu proyecto principal, como tú quieras. Entendimos otro problema de las pymes, es el cash flow. Sí. Nuestros clientes son empresas gigantes. Y los pagos tardan. Son súper agresivos con los términos de pago. Entonces imagínate, tú eres una pyme, acabo de agarrar un proyecto con una buena automotriz, ¿no? Pero me van a pagar 60 días después de la factura. Te tardas 30 a 45 días en fabricar, depende del proyecto, ¿no? 30 a 45 días a fabricar. Tienes que comprar la materia prima, pagar esos 45 días de la mano de obra, los errores, la ingeniería, la logística, el empaque, y cuando entregas, te van a pagar 60 días después. Entonces es lo que fabricas más el tiempo de crédito. 100%. Entonces con otra empresa, de un cuate que estimo, también es nuestro ángel inversionista, se llama Luis. Él tiene un startup que se llama Credfin, da factoraje a empresas de manufactura. Entonces estamos haciendo una alianza para implementar y que toda nuestra red de manufactura pueda acceder y adelantar sus pagos. Y todo esto, y todos estos tipos de claves y desarrollos, es entendiendo a tus clientes, porque también tenemos a los socios manufactureros y a las grandes empresas. Y el juego está, y nuestra visión es cómo nos volvemos el agua y el aire del ecosistema. Me encanta. Que lo hacemos 10 veces más sencillo para ambas partes, que ya que entran con nosotros, no puedan vivir sin nosotros. Queremos volvernos ese ecosistema y esa es nuestra visión. Oye, ¿tienen competencia? ¿Hay alguien haciendo esto? Tenemos competencia a nivel global. Y ahorita con todo el tema de nearshoring ha salido mucho. Hay un mercado gigante. La ventaja, que el mercado es gigante y espacio de 5 a 7. Ok. Entonces, hay pastel para todos y sale el sol para todos. Me encanta. Pero justo, las vemos, las entendemos, pero nosotros nos enfocamos en nuestros clientes. Que era lo que me decías hace rato, ¿no? O sea, al final vuelves a concentrarte en solucionar y mejorar esa solución a tus clientes. Sí, porque tal vez vemos que la competencia B ya hizo esto y esto, y nos pensamos a picar tanto en eso que ya no vemos lo que realmente nos está dando dinero. Y yo creo que ese es el sesgo de muchos emprendedores, que ves lo que están haciendo otros y dejas de enfocarte en lo que estás haciendo tú. Entonces ya, no sé, tienes un negocio de esto y ya viste que el de al lado puso paletas de limón, ahí vas a tú poner paletas de limón. Y ves que también ya puso de fresa.
No, igual tal vez lo que querían eran pasteles. Pues porque viste que vendía 2, 3, 4, 5 y dices, ahí está el negocio, pero tú no estás entendiendo tu negocio ni a tus clientes. Hoy sigues haciendo estos ejercicios, me decías, de seguir entrevistando a tus clientes y que también se ha convertido es un KPI semanal. En una forma de vender. ¿Qué has entendido o cuál crees que ha sido como estos factores claves que has entendido de cómo encuentro eso que quiere mi cliente? A veces es entre líneas o a veces sí te lo dicen explícitamente. Estoy hasta la madre de mis proveedores. Literal, me entregan 1000 años después. Sí, no, es un rollo estarlos hablando y siguiéndoles y ya dices, estos cuates quieren pedir y recibir. Porque también su trabajo está en juego. Claro. Oye, pero entonces tú vives este problema también de este lado, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para mediar estos puntos? Pues al seminal nosotros vendemos directamente a las grandes empresas y le pagamos a los socios manufactureros, pero sigue siendo como un tipo marketplace. Entonces tienes que tener de los dos. Y los dos tienen que estar felices. Vas acá, entiendes los problemas, o esos tal vez ya estaban un poco más claros para mí porque yo los vivía día a día. Claro. Y es entender de las dos partes. Y todo el tiempo, o sea, pues mi vida social también es estar con socios manufactureros, estar con clientes y sobre todo estarlos escuchando. ¿Cómo encuentras equilibrio en tu vida ahorita que hablas de... No hay equilibrio. No tengo vida. No, el equilibrio hoy para la etapa no existe, porque yo sé que es una etapa de mucha demanda emocional, mental y física. Hoy no hay equilibrio. En la etapa siguiente va a haber equilibrio, pero yo estoy consciente que no va a haber. Me encanta. Oye, y aquí algo que me gustaría preguntarte, Juan Pablo, es tú que ya hemos tenido una plática breve, pero tú ¿por qué crees qué crees que es mejor? ¿Crecer con capital o crecer orgánicamente? Si tienes la posibilidad de crecer con bootstrap o con tu lana, pues bueno, yo no he levantado capital, pero es que todo tiene su ventaja, depende de lo que tú quieras y el objetivo de tus proyectos. Pero tengo founders que me dicen levantar capital es lo mejor, me ayuda a exponenciar, y otros que pues no levantes, pero el objetivo final de levantar capital es un crecimiento. Pero si tú sin levantar capital ya tienes un crecimiento, ¿por qué vas a ceder algo de tu empresa? La deuda más cara son las acciones, es equity de tu empresa. Si tú puedes sacar un préstamo y no ceder empresa, pues saca un préstamo. Claro. ¿Por qué vas a dar acciones? Entonces nosotros nos dimos cuenta que podíamos sacar préstamos, podíamos hacer factoraje, ganamos muchos concursos de startups, ahí bajamos también lana, y la ventaja es cuando paramos la pelota del primer producto que no se vende, empezamos a desarrollar el segundo y a los 2 meses ya empezamos a vender. En nuestro primer año llegamos a nuestro punto de equilibrio y en nuestro primer año nos volvimos rentables. Wow. Si ya tengo lana, me está quedando lana para reinvertir, ¿por qué voy a buscar lana afuera? Que no está mal. Llega un momento que nosotros lo definí con César, cuando llega el momento de escalar esto a nivel internacional, ya hace sentido levantar lana. Porque si vamos a Estados Unidos, vamos a ser el jugador más grande en Estados Unidos. Claro. Y eso con nuestras ventas de ahora no nos va a dar, ni cerca. Entonces, sí. Son millones y millones de dólares que hay que invertir. Oye, aquí hay algo bien interesante también que me gustaría preguntarte, porque yo creo que también, regresando un poco a lo que me decías de que aquí en México no se piensa de forma global, es bien fácil que cuando la empresa empieza a ir bien, como que hay muchos emprendedores que pierden el piso y que dicen, ya estoy facturando esto, ya la armé, ¿sabes? Tú, lo que estás pensando, ok, esto no nos va a alcanzar y quiero crecer más y quiero ser el jugador principal de Estados Unidos. ¿Cómo haces para que esta parte de nos está yendo tan bien no te gane y no se muera el hambre? Porque no lo hago por dinero. ¿Qué te mueve? Me mueve generar oportunidades. Cuando tú creas, lo he platicado con muchos fundadores, cuando yo empiezo Radi, empiezo con una idea. Había un fundador, amigo mío, que se llama Aldo,
Él estuvo en YC. YC es la aceleradora más importante de startups en el mundo. Silicon Valley, es Silicon élito. Valley. Y yo lo veía así como, wow. Digo, oye, quiero empezar esto, güey. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos por unas chelas, güey. Pues vamos por unas chelas. Y me llevé mi libreta como con 10 preguntas. Agarra mi libreta y me empezó a contestar cada una con lo que él había aprendido en toda su carrera. Me contó su historia. Termina la cena, se tenía que ir y me paga parte de la cena. Digo, no, ¿cómo crees? O sea, me estás dando un masterclass y aparte no me quiero ver abusivo, no te preocupes. O sea, y todo el tiempo lo recuerdo. Dice, la única forma de sacar este pinche país del tercermundismo es con gente que cree empresas de tecnología. Y es un ecosistema de los fundadores de empresas de tech. No es muy grande, pero todos nos queremos ayudar. Y todos pensamos o tratamos de pensar a nivel global y no es por lana. El dinero va a ser una consecuencia. Pero lo hacemos, o por lo menos lo que yo hago, no es que si me sobra, no sé, N cantidad de pesos o de miles o millones en el banco, pues no me voy a comprar un carro del año. No me mueve eso. Sí, claro. Me mueve ver las personas que están en mi equipo, que creyeron en Ready y en mí desde el día 1, que les vaya muy bien. Me mueve poder dar empleos de calidad. Me mueve poder crear oportunidades y toda esa tecnología pasarla al equipo. Porque yo quiero que el equipo, en una fase 2, también cree empresas de tecnología. Y hacer un círculo virtuoso. Estaba en Alemania. Tenemos un cliente allá. Lo fui a visitar. Y estaba en Múnich. Y me puse a ver el PIB por persona en Alemania. Comparé Múnich con Querétaro y 10 queretanos hacen el trabajo de un alemán. Generan los rendimientos económicos para el país lo que un alemán. Impresionante. Pero ojo, el mexicano casi trabaja el doble y el alemán tiene 3-4 veces más vacaciones. Y tienen un work-life balance brutal. ¿Cómo? Porque históricamente nos hemos vendido como un país de mano de obra barata. Y desafortunadamente no hemos aprovechado todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque aquí en Colón se hacen turbinas y aviones. ¿Por qué no hay un avión mexicano? Si tenemos todo el know-how, hay directores, ingenieros mexicanos que están diseñando turbinas, diseñando trenes de aterrizaje. Y es lo que pasó en China. China dio su mano de obra barata, pero ¿qué pasó? Se convirtieron en los creadores de la tecnología. Entonces agarraron a todos los directivos, a todos los ingenieros, y el gobierno les dijo, pues vamos a sacar el primer avión chino, el primer carro chino, el primer tren chino. Ustedes tienen el know-how, o sea, copiaron absolutamente todo y lo trajeron a sus empresas. Y crearon empresas. Y es el país que ha sacado a más de 30 millones de personas de la pobreza en los últimos 10 años. Sí, impresionante. ¿Cómo? Creando tecnología, no haciendo mano de obra. Hoy, ¿cómo tú estás moviendo esos hilos para convertir México en eso? Porque el talento existe, el know-how existe, y yo creo que cuando algo no existe se crea, y tú lo decías hace rato, ¿no? Hay que abrir puertas que son invisibles. Sí. Pues trabajando el día a día, Karen. O sea, siendo Radi, yo cuando empecé, eso es lo que me motiva. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues creando una empresa de tecnología. ¿En qué sé? ¿En qué soy experto? En manufactura. Pues vamos a intentarlo por ahí. Oye, qué interesante esta conversación. Yo estoy segura que tú vas a ser de estos invitados del podcast que en un año te voy a volver a invitar y me vas a decir... Un gusto. Ya estamos en todo Latinoamérica, ya estamos crecimos 10x, yo estoy segura de eso. Pero me gustaría que me dijeras, en toda esta etapa de aprender a emprender, ¿qué has aprendido de ti? ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha transformado? Oh, qué buena pregunta. Creo que, otra vez, ya la dije 2 veces creo, pero es creer en mí mismo. Solo creer en mi capacidad. Y estos momentos donde dudas, ¿cómo vuelves a recuperar esta confianza? Pues tengo una historia muy buena. Que creo que no la terminé de contar. Cuando empezamos Radi, digo, necesitamos una red de manufactura internacional ya, para empezar a hacer
muy competitivos. En 3 semanas estaba agarrando un vuelo a China. Teníamos una página web y 0 ventas. Voy en el vuelo de China y me empiezo a ver, pues ya, fueron varias horas y me empiezo a pensar, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, no tienes ventas, ¿cómo vas a hacer negocios allá? ¿Cómo te van a creer ellos? ¿No? O sea, estás gastando tus ahorros a lo güey. Entonces me empezó a dar así como que síndrome del impostor. Bueno, no sé si era del impostor porque era lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Llego antes de la reunión y también estoy súper nervioso. Y me veo al espejo. Y me hablo a mí mismo. Y me digo, Juan Pablo, si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Si tú no te crees que vas a ser una empresa súper exitosa y que vas a empezar a facilitar la manufactura a nivel global, este es el paso 1. Los chinos tampoco te van a creer. Entonces me empecé a hablar a mí mismo, a visualizar, y llegué bien empoderado. Me encanta. Y ya, pasó la primera reunión súper nervioso y ya tuvimos 2 auditorías por día. Y ya todas las demás fueron un éxito. Y ahí fue exponerme en esos momentos y creer en mí mismo. ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado? Pues que no hiciéramos negocio. Yo conocía muchas empresas de manufactura y ya había conocido China, ¿no? Claro, bueno, por la experiencia. Sí. Digo, mis ahorros van a servir como para unas vacaciones. Claro. Pero estás en el momento, ¿cómo sacas ese coraje? Solo creyendo en ti mismo. Y mi chamba en el equipo es convencerlos, bueno, no convencerlos, que ellos mismos se den cuenta que somos un equipo de clase global, que somos un equipo que va a transformar la industria. Todo el tiempo se los repito. Oye, Juan Pablo, y si tuvieras que dar un consejo a los emprendedores, aparte de confiar en ti mismo, que creo que eso parece tan fácil, pero es tan complejo. Sí. ¿Cuál sería? Que sueñen y actúen. Que sueñen y actúen. Todo se puede. Obviamente involucrar, hay mucho del contexto que te va a definir. Pero si eres capaz e inteligente de soñar y ver esas oportunidades que te van a hacer mover de contexto, solo tienes que actuar. Me encanta. Actuar. Qué gozada platicar contigo. Gracias. De verdad, muchas gracias por estar hoy aquí. O sea, eres de estas personas que transmiten lo que dice. Y no solo eso, o sea, se ve reflejado en hechos. Sí. Increíble tu historia. Yo estoy segura que la vas a seguir rompiendo, porque ya la estás rompiendo, la vas a seguir rompiendo. Y dejo abierta esta invitación para que cuando esto siga evolucionando, vengas otra vez y nos cuentes qué ha cambiado, qué ha pasado. Y todo es gracias a que tenemos un equipo extraordinario en radio. O sea, ellos se la rifan igual que yo todos los días y creen en la cultura, creen en la misión. Entonces son literalmente también como fundadores. Puedes hablar con cada uno de ellos, te va a decir exactamente lo mismo porque lo estamos haciendo. Wow. Eso es brutal. Sí, increíble. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a ti. Siempre le digo a la gente que gracias por lo que nos comparten, pero sobre todo gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más proyectos, más dinero, más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias. Y la idea es poder compartir historia e inspirar un poquito a quien se deje. A quien se deje. Oye, súper inspiradora tu historia, ¿eh? Pues a toda la gente que nos ve, yo estoy segura que esta entrevista la tienen que compartir porque Juan Pablo es uno de esos casos que da mucho orgullo decir, él empezó con una idea y ve lo que has construido. Muchas gracias. Así que compartan esta entrevista, suscríbanse, súper importante, y sigamos encontrando sentido.